Muy bienvenidos y bienvenidas a quienes se van sumando a un nuevo capítulo de nuestros podcasts que publicamos semanalmente a través de las redes sociales. Así que esperamos que el tema que nos convoca hoy sea de su interés y les sirva para su vida diaria. El tema nos lo pidieron mucho a través de nuestras redes sociales, en donde nos pedían que pudiésemos hablar sobre qué es el trader, qué es ser un trader profesional, cómo serlo, cómo ser un trader de éxito, qué es el trading, cuánto invertir, por dónde invertir, cuáles son las plataformas más confiables. Todos esos temas vamos a estar conversando hoy con Alexis Oces. Él es docente del diplomado en Dirección Financiera de UNegocios y además docente del diplomado en Finanzas de UNegocios FEN, Universidad de Chile. Hola Alexis, ¿cómo estás? Bien, bien. ¿Qué tal, Fabián? ¿Todo bien? Sí, todo bien por acá también. Alexis, bueno, el tema que nos convoca hoy, un tema bastante particular que no hemos tocado antes, así que muy bienvenido al nuevo capítulo de hoy. Que nos puedas comentar, por favor, qué es ser un trader y a qué se dedica esta persona. Sí. Bueno, ser un trader viene sobre todo de la palabra trade, de transar. Básicamente ser un inversionista un poco más individual, un Ujú, inversionista que no dependa muchas veces de recomendaciones de agentes extranjeros, por ejemplo, y que esté transando. Y que tome sus propias decisiones de inversión. Yo creo, si tú me preguntas a mí, que el mercado hoy día está avanzando cada vez más rápido a que las personas tomen sus decisiones en relación a la inversión, ¿ok? Ya sea administrando sus propias, por ejemplo, inversiones, el capital que tengan, o incluso también recomendando. Y ujú, ahí hay alertas que saltan por todos lados también, porque ser un trader, y esto se los digo en un inicio, no es fácil, ¿ok? Si uno mira los traders exitosos en el mundo, son muy poquitos, muy, muy ujú, pocos. Y estoy hablando de traders consistentes y que ganen plata. Así es ese es el punto. Por ser un trader uno podría hacer y transar y tomar decisiones, pero lo importante es ser sustentable y ganar en el tiempo. Hay algunas particularidades de ser trader. Por ejemplo, muchos creen que ser un trader, por ejemplo, tiene una connotación de tener mucha gente a su lado. Pero en realidad, la realidad del trader es que transa solo, toma sus decisiones solo. Y es una pega muy solitaria. Entonces, han existido, el día cada vez más, existen foros, por ejemplo, donde uno comparte ciertas opiniones, visiones, decisiones, pero en realidad la pega de ser trader es muy, muy solitaria, ¿no? Entonces, juega con uno mismo. ¿Ok? ujú, Y eso yo creo que ahí uno tiene muchas bases que ir encaminándose para llegar a ser un trader y ujú, sobrevivir de eso. Yo conozco algunos y créeme que es bien difícil por lo menos hacerlo. ujú. Y para la gente que no lo sepa, ser un trader, ¿a qué se dedica? Es vender, ¿cierto? O sea, perdón, comprar acciones y después venderlas a un valor más alto, ¿cierto? Pero también En, al en revés. básico, En realidad, tú, mira, la base de todo esto es comprar barato y vender caro, ¿cierto? claro. Pero tú tenés que los mercados son no solamente unidireccionales. Tú tienes que poder transarlo hacia las dos direcciones. Por Mm, ejemplo, puedes ganar hacia el alza o puedes ganar hacia la baja. ¿Ok? Entonces, hoy día los mercados financieros te permiten tomar posiciones en las dos direcciones. ¿Ya? Muchas veces, no sé si te pasaba, pero cuando alguien pensaba que transaba en la bolsa, normalmente te enseñaban a que uno compraba barato y vendía caro, ¿no? Entonces ujú. uno trataba de tomar esas posiciones e ir ganando, pero en realidad hoy día los mercados están, a no ser que tenga una prohibición en algún país, pero te permiten también hacer lo que se llama ventas cortas, que es ganar también cuando las posiciones o cuando los precios de las acciones, índices van a la baja. Perfecto. Y por ejemplo, para esta persona que está dirigido a este capítulo, que le interese mucho invertir en la bolsa, en acciones, ¿qué aspectos debe tener en cuenta antes de comenzar en el mundo del trading? Aquí debe estar atento. Yo creo que hoy día, por ejemplo, uno siempre hablaba, y te voy a empezar a derribar algunos mitos que hay en esto, porque Perfecto. siempre se decía que el que trabajaba en inversiones tenía más información que otros. Por ejemplo, yo que trabajo en una corredora de bolsa, se tiende a asumir que uno tiene mucha más información porque va comentando, pero en realidad no es así, tenemos la misma información que tiene todo el mundo, ¿ok? Todo lo que es público.
Mm. De hecho, hay tanta información en el mundo o en los mercados en general que uno tampoco alcanza a recoger todo eso. Entonces hoy día ha ido evolucionando mucho a generar robots, por ejemplo, que tiendan a leer eso, te den sentimiento, que te ayuden un poco a recoger toda esa información que hoy día en el mercado. Pero yo te diría que lo principal para empezar a ser un trader es la formación, Mm. es estudiar y preparar. Y yo creo que en ese compendio de preparación hay muchos que se saltan algunos pasos. Y ahí es donde empiezan a cometer muchos errores. Por ejemplo, muchos creen que en esta diferencia entre el análisis técnico y el análisis fundamental, por ejemplo, que se usa mucho en inversiones, muchos se saltan algunos pasos y se van directo al análisis técnico, por ejemplo, y Mm. trazan líneas, tendencias, soporte, resistencia, lo que sea, y tratan de tomar decisiones con eso. Mm. Eso es muy bueno, pasa, pero se están saltando un montón de pasos anteriores para ser consistente en el tiempo. Podrán ganar algunas veces, un par de veces, pero probablemente, y es lo que he visto yo en el tiempo, pueden ganar muchas veces, pero una sola vez que pierdan van a perder todo lo que ganaron. Y ese es uno de los errores comunes que hay en inversiones porque el ser humano no está preparado para perder tantas veces, ¿ok? Como psicológicamente. En la psicología del trader no está preparado para perder tantas veces. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que toma una posición, va ganando y la cierra muy rápido la utilidad. En cambio, cuando va perdiendo, las mantiene, esperando que se gire y que se den vuelta las posiciones. Y Perfecto. ese es el error más común que hay en inversiones, el mantener pérdidas, mantener operaciones de pérdidas en el tiempo. Entonces, yo te diría que lo principal es la formación. Y ahí hay algunos pasos. Y me atrevo un poco a comentarte que el paso uno, que para mí, yo te diría si uno dijese el paso cero, incluso, Mm. cero, la base, es estudiar la psicología del trader. Y eso se llama en gestión de riesgo. Lo principal es gestión de riesgo. ¿Ok? Mm. Y ahí te voy a recomendar, y me voy a atrever a abrirlo ahí directamente. Sí. Hay un, no es un reportaje, es una edición de 3 capítulos que está en YouTube, abierta, es gratis, que se llama Million Dollar Traders. ¿Ok? Perfecto. Y se basa, y esto es lo importante, es un inversionista que es un hedge fund muy exitoso en Londres, que se llama Lex Van Damme, que incluso escribía columna en el Financial Times, y él le pasa plata a un grupo de personas para que inviertan. ¿Ok? ¿Qué es lo entretenido? Que agarra un grupo de personas que no necesariamente son del área de inversiones, y esto es fundamental. Dueñas de casa, alguien que trabaja en informática, alguien dueño de una empresa, un economista, una persona que trabajaba, por ejemplo, en la UFC, un militar. Agarra un grupo diverso. O sea, base, no hay que ser economista para ganarle al mercado. De hecho, yo creo que hoy día los economistas son los peores traders que hay en el mercado, ¿vale? Pero porque la visión del economista es muy de largo plazo, nunca está en el corto plazo, ¿ok? Por lo tanto, el trader es otra funcionalidad. Y fíjate que agarran este grupo diverso y le enseñan técnicas, la base, gestión del riesgo, análisis técnico, el fundamental de las acciones, los sectores, cómo leer noticias, cómo interpretarlo, todo ese tipo de cosas que uno va Mm. tomando. Le enseñan a todos por igual y les pasan este capital y los llevan a transar en real, los llevan a transar justo cuando más o menos entre la crisis subprime, post-crisis subprime. ¿Okay? Entonces, te vas dando cuenta en ese reality todas las cosas que van pasando. Primero, gente que pone una posición, que por ejemplo estudia, evalúa la acción, tira líneas, gráfico, evalúa la empresa fundamentalmente, los flujos, proyecta un precio objetivo, todo lo que quiera, pum, pone la operación y empieza a perder. Y se empieza a desesperar. Y empieza a Mm. caer, y empieza a perder, se empieza a desesperar y dice, esto no es para mí, ¿no? Y Cierra se la retira. operación. O sea, tiene un montón de análisis, un montón de tiempo analizando, pone la operación y empieza a salir mal. Mm. Entonces, a todos les enseñan lo mismo y te vas dando cuenta dentro de los perfiles que hay algo más importante que es la gestión del riesgo, el cómo tú toman las operaciones, cómo aguantan las operaciones, psicológicamente cómo estás preparado para eso. Y ahí te voy a recomendar, aparte de esto, el libro que para mí es base de todo esto,
y que en el que se basó este reportaje o este como mini reality, y que es básicamente un libro que se llama La estrategia de las tortugas. No sé si lo has escuchado tú alguna vez, Fabián, eso o bien. No. No, nunca. Se habla históricamente en Wall Street que agarraron un grupo de personas y unos tipos exitosos de Wall Street le enseñaron a transar. Entonces, le dijeron, mira, te vamos a enseñar las claves de transar para ganarle al mercado a un grupo de chiquititos. Y resultó ser que una sola persona de ese grupo fue exitosa y ganó mucho, mucho dinero. Ese libro se llama La estrategia de las tortugas y lo escribe esta persona que es la exitosa y cuenta el proceso de todo lo que le enseñaron, que todos tenían las mismas herramientas, pero al momento de enfrentar al mercado, la mayoría falló y solo uno fue exitoso. Y el que fue exitoso, así como spoiler en este caso, perdió durante 6 meses seguidos. Metía una operación, perdía, metía una operación, perdía, metía. Pero en la última parte, metió las últimas operaciones y logró más o menos, creo que, 600% de retorno. ¿Eh? Y eso tiene que ver con la base que es la gestión del riesgo. ¿Okay? Y ahí te enseñan de cómo ir buscando operaciones, por ejemplo, él siempre ir a un mercado con una posición de pérdida, por ejemplo, pero cuando tú vayas con la utilidad, siempre tienes que ir a buscar el doble de lo que tú estás perdiendo. Cosa de que en el tiempo, constantemente tú, en la sumatoria de la utilidad y las pérdidas, tú ganes. ¿Okay? Y ese es consistente. Y te enseña la gestión del riesgo. Yo te diría que la base, gestión del riesgo, leer este libro de La estrategia de las tortugas y, y ver este mini reportaje de Londres porque te va a abrir los ojos en realidad lo que es. Y después ya viene un proceso de aprendizaje muy grande que es análisis técnico fundamental, leer el mercado, leer las noticias, interpretarlas y todo ese tipo de cosas que toma tiempo, pero muy entretenido, muy entretenido. Estás todo el día, se vuelve incluso muchas veces adictivo el ser un trader. Genial, profesor, qué interesante, ¿no? Desconocía mucho de lo que usted está comentando, así que muchas gracias por tan clara y tan de un contenido tan de calidad para la gente que le pueda servir esto, ¿cierto? Le recordamos que el profesor Alexis Oces es docente del diplomado en Dirección Financiera de UNegocios y también del diplomado en Finanzas de esta misma facultad, así que para los que estén interesados en tomar clase con este profesor, les vamos a dejar abajo en la descripción del video información sobre este curso y este diplomado. Profesor, sigamos con la conversación que está bastante interesante. Bueno, entonces nos quedamos en que lo que debe considerar un trader antes de invertir es tener la formación en lo que es la gestión de riesgos, ver este mini reportaje en YouTube, que también le vamos a dejar abajo el link, y leerse el libro de las tortugas, ¿cómo era? La estrategia de las tortugas. Ya, perfecto. Entonces, esas tres cosas para la gente que esté interesada en volverse un trader profesional. Profesor, Es base, hay muchos libros más, por ejemplo está ay, el Psicología del Trading, que es de Alexander Elder. Él era un psicólogo que se mete a invertir en el mercado y te enseña un poco cómo manejar la psicología. Es que lo que pasa es que tú no vas a poder ser un trader nunca hasta que no pongas la primera operación, porque en el momento que lo hagas es cuando empiezas a sentir cosas. Yo vi muchas veces, por ejemplo, gente que transaba en plataformas demo con plata ficticia y ganaba no es lo y era mismo. rentable y sacaba y pasaba plata real Mm, y perdía todo, lo perdía gran parte. Y eso pasa porque te empiezas a asustar, la plata es real, ve el mm, movimiento, empiezas a mirar. Y es te digo en verdad que por eso yo creo que la mm, base es la parte de la psicología del trading. Y ahí yo te diría esos dos libros, La estrategia de las mm. tortugas y Vivir del trading, perdón, de Alexander Elder. Genial, profesor. Muchas gracias. Y sin comprometerlo, ¿en dónde podemos invertir? ¿Cuáles crees tú que son las mejores plataformas para empezar a invertir en la bolsa o en acciones? Porque yo conozco algunas como eToro o muchas más, pero no sé si tengan credibilidad o estén patentadas, no sé cómo se puede decir. Que ahí hay varios puntos. Por ejemplo, lo primero es en Chile. Hay el mercado regulado y la CMF y todo tiene un mercado que está regulado y acotado a intermediarios financieros, corredores de bolsa, que eso te permite estar un poco amparado por la regulación local. ¿Ok? Ujú. Eh, hay plataformas también que no están reguladas, que transan derivados financieros, que están reguladas fuera, por ejemplo, en Europa, pero no en Chile. ¿Vale? Por lo Ya. tanto, también hay que tener ciertos resguardos un poco
en lo que no estoy diciendo que sean malas, ni mucho menos, al contrario. Solamente tienes que entender bien dónde te protege y en qué lugar te protege la regulación para poder tomar esa decisión. Pero hoy día las plataformas locales, con de los bancos, están avanzando muy fuerte a que tú puedas ser tu propio inversionista. Mm. Eso quiere decir que, por ejemplo, plataformas locales, tú te pasan la plataforma y tú pones el precio y pones la acción y sale directa a mercado. Ya no pasas por la mesa del banco o la mesa del corredor de bolsa, o no tienes que llamar a alguien para tomar una posición de una acción, ni poner el precio, ni ver. No, estas plataformas te permiten ver las puntas de las acciones y tomar operaciones directamente. A las puntas me refiero a, tú acuerdas que la bolsa son posturas y finalmente tú tiendes a poner los precios y se van ordenando, ¿cierto? Y este orden de los precios en términos de prelación terminan habiendo por arriba principio el que vende y el que compra, ¿cierto? Y los precios más cercanos. Hay una prelación sobre eso detrás de cómo se ordena. Pero básicamente tú puedes ver toda la profundidad del mercado, puedes ver todas las posturas que hay a los precios que están. Y te permite también tener una rapidez e inmediatez mucho más rápida en el mercado para poner la operación. Entonces, hoy día hay hartas plataformas locales que te permiten eso. Mm. Te permiten operar muy, muy rápidamente. Incluso, por ejemplo, nosotros, donde estoy en BCI, que tenemos la plataforma, tú puedes comprar y vender en el mismo día. ¿Okay? O sea, si tú entras y ganaste un 1% y te quieres salir, puedes salir y efectivamente tomar esa utilidad. Se puede hacer trading hoy día con acciones locales. Ahora, el otro tema es la profundidad de las acciones locales, que muchas veces ha caído un poco, es algo más lento. Afuera, normalmente, hay plataformas también en Estados Unidos reguladas, por ejemplo, Ameritrade o, no sé, hay un montón de plataformas en Estados Unidos que el mercado está regulado que te permite también transar allá. Y en Mm. Chile, hace muy poco, no sé si lo conocían o no, pero en Chile también puedes transar acciones de Estados Unidos. Hay un convenio que hizo la bolsa local y que te permite transar ETF en todo el mundo. O sea, podrías, si tú quieres poner una posición en Europa, lo puedes poner a través de la bolsa local, a través de los ETF. eh, Puedes comprar acciones de Estados Unidos también que están en que puedes comprar a través de la bolsa local. O sea, hoy día hay herramientas para poder hacerlo en el mercado local. Por ejemplo, futuros. También está el mercado de futuros. Pronto va a salir Mm. el mercado de opciones sobre acciones. También es un paso adicional para poder ser. Yo creo que va a Mm. ir avanzando con tipo de cambio. También vas a poder hacerlo. O sea, pronto el mercado local va a estar tan profundo que te va a permitir operar los mismos instrumentos con la profundidad que se hacen en todo el mundo. Genial. Gracias, Alexi. Y por ejemplo, muy bien, muchas gracias por lo que estás exponiendo. Por ejemplo, si una persona le interesa el mundo del trader, ¿cierto? Empieza a invertir. ¿Cuáles son los primeros pasos que debe hacer? Por ejemplo, aquí debe estar atento, debe tener alguna estrategia en particular, se debe informar, por ejemplo, no sé, en el diario financiero para ver cómo van las acciones. ¿Cuáles son los primeros pasos que debe hacer esta persona que ya invirtió su primer capital? Lo primero es formación, y ahí ya abrimos toda una parte de formación. Lo segundo, cuando tú ya tienes esa parte de la formación y te decidiste, es empezar a meterte en el mercado. Ya. Ahí hay la diferencia en el fundamental o el técnico. Hay papistas y puristas que creen mucho en el fundamental y puro fundamental y que las acciones se mueven solo por el fundamental. Y hay otros que son el extremo, que creen que solamente el análisis técnico es el que vale porque tiene incorporada todas las noticias conocidas en el mercado y el precio lo refleja. ¿Ok? Yo te diría, y con lo que he tenido experiencia, que lo bueno es el mix entre las dos. ¿Ok? Es conocer los dos lados y tener un mix a la hora de decidir. Fundamental y técnico. ¿Ok? Ya. Siempre explico muchas veces que el fundamental es, por ejemplo, cuando nosotros planificamos un viaje, Fabián, no sé, y nos queremos ir a la playa. Listo, nosotros planificamos fundamentalmente el viaje, costeamos, sabemos qué día ir, todo, tenemos que ir a la playa. Y el análisis técnico es la ruta que vamos a utilizar para llegar a la playa. Dónde hay taco, cómo saltarte el taco, cuál es el momento de salir, cuál es la hora indicada de salir, el tiempo que nos vamos a demorar, todo eso. Entonces, te fijas, es una mezcla de las dos cosas. Las dos cosas son totalmente complementarias, para mí, por lo menos. ¿Ya? Pero he visto que gente mucho vive solo el técnico y mira solo el técnico y le va bien, y hay otras que mira solo fundamental y le va Ya. bien también. ¿Okay? Pero yo creo que la mezcla entre las dos es ideal. Después de eso viene el decidirte ya a invertir.
Y en la decisión de inversión no hay nada más real que te enseñe que el mercado. ¿Okay? Eh, cuando pongas tu primera operación, cuando veas cuando pierdes y entre otras cosas. Hay un error que cometen mucho que es cuando se meten al mercado, agarran todos los instrumentos habidos en el mercado para poder transar. Euro, dólar, dólar, peso, acciones estadounidenses, acciones locales, índices, commodity, todo, y empiezan a transar en todos lados. Yo ahí te Mm, diría que como es muy psicológico el mercado y es muy de masa, uno trate de transar solo los instrumentos que a uno tiene mayor sensibilidad y que a uno le va mejor. ¿Vale? Me explico. Cuando uno aprende análisis técnico, como te tuvo fundamental, hay ciertas reglas y uno las aplica. Pero la parte de atrás, que es la psicología, es la que va a funcionar mejor o peor con los instrumentos. Entonces, yo vi mucha gente que transaba de todo pensando que utilizando esa regla en todos los instrumentos funcionaba. Y no, mm, es un tema muy psicológico. Entonces, buscar ese instrumento que se adecue a ti y transar solo ese instrumento, hacerte como un mini experto en ese mercado y no abarcar tanto. Si quieres solamente acciones estadounidenses, pues concéntrate solamente en esa y en algunas pocas, ¿okay? Y que las leas, entre, salgas, pero que leas ese, porque no te mm. va a dar para leer todas las noticias de mercado de todos los mercados que hay transversales. Es muy, muy difícil. No Mm. tenemos capacidad humana para poder hacer eso. Wow. Gran consejo. Esperamos que la gente que haya escuchado esta entrevista lo tome porque lo considero una muy buena recomendación. Profesor, estamos casi finalizando la entrevista de hoy. Ahora es como una pregunta del millón. Así como yo he leído mucho sobre que se puede vivir bien del trading, ¿cierto? Hay gente que obviamente es un sueldo variable. Un mes puede ser mucha ganancia y el otro mes puede ser pérdidas, pero ¿se puede vivir bien del trading? ¿Hay gente que se dedica 100% a esto? Sí, yo conozco un par de personas que se dedican a vivir de esto y les va bien, pero eso cuando les va bien es el final, porque lo pasan mal y bien todos los días. ¿Ok? Mm, Es parte de invertir. mm, Se puede, pero no es de la noche a la mañana. Hay un proceso de aprendizaje que no es tan corto. Yo te diría mm. que los primeros 6 meses, un año, uno tiende a perder, y en un proceso así. Primero partes perdiendo, perdiendo, perdiendo. Después llega a una mitad en donde pierdes y ganas, y siempre estás neteado, pierdes, ganas, pierdes, ganas. Y después viene la última etapa en donde empiezas a ganar, poquitito, pero consistentemente. Mm. Esa es la parte cuando la persona es exitosa, cuando gana consistentemente. ¿Ok? Y yo creo Mm. que lo peor que le puede pasar a alguien que se está recién iniciando en invertir es que la primera operación que ponga gane. Te lo digo sinceramente. Mm. Tú me vas a decir, no, pero ¿cómo si en realidad el objetivo es ganar y ganó? No. Lo peor que le puede pasar a alguien que está recién iniciándose es que las primeras operaciones ganen. Te lo digo porque se va a confiar y va a creer que ganarle al mercado es fácil, y va a creer y probablemente va a arriesgar más capital del que debe, va a estar atrás su estrategia, entre otras cosas. No. Mm. Yo diría por eso digo que el aprendizaje real lo vaya a tener en el mercado, cuando empieces a perder, cuando te empieces a desesperar, cuando empieces a ganar, a perder. Ahí son las Mm. mejores enseñanzas que puedes tener. Genial, profesor. Qué grandísima conversación tuvimos el día de hoy. Vamos a hacer una segunda parte sobre esto. Profesor, la última pregunta que le voy a hacer es un poco más específico, ¿cierto? Es, por ejemplo, al momento de, si una persona decide ser un trader y dedicarse solo a esto, por ejemplo, las ganancias me imagino que tiene que pagar impuestos, ¿cierto? Las O ganancias sea, que tenga. depende del mercado donde esté. En Ah, el ya, ámbito local, todas las ganancias de capital dependen. Mira, si tú transas en acciones locales, hoy día hay una exención. ¿Ok? ya. Por lo tanto, tu ganancia de capital en acciones no paga impuestos. Sí pagan los dividendos de las acciones. Ah, Todas las ya. inversiones fuera pagan impuestos. Ahí va, y qué impuesto pague va a depender de tu global complementario. ¿Ok? Las transacciones en dólar también, ¿ok? Las tienes que declarar y van y pagan Mm, impuestos. Todo lo que sea, solamente hoy día la exención está sobre las acciones locales. Por ah, eso ya. hay que aprovechar un poco las acciones locales y la apertura que hay, porque las plataformas te permiten entrar y salir y además tus ganancias, por lo menos por ahora, no van a pagar impuestos. Hay un proyecto de ley en el Congreso que se está discutiendo de poner
quitar esta exención de las ganancias de capital, así que por ahora es un beneficio, es un incentivo, pero después cuando se ponga el impuesto probablemente ya todas las ganancias de capital paguen impuestos. Ah, ya, súper. Se lo preguntaba porque me imagino que, no sé, al momento de ir a pedir un crédito de hipotecario, crédito de consumo al banco, y decir, no, yo me dedico a ser un trader, me imagino que tiene que respaldar, fundamentar las ganancias que tuvo de alguna forma para que le aprueben este crédito o el crédito de hipotecario de consumo. No sé si estoy en lo correcto. O sea, es que ahí hay hartos supuestos detrás de eso. Hay muchos supuestos detrás de eso que quizás es más difícil contestar. Yo creo y me enfocaría mucho más, Fabián, en cuál plata destinar a invertir, cuánto destinar a invertir, de dónde lo saque o lo que tenga, ya puede ser un tema mucho más personal. Mm, Eh, yo siempre he visto que al principio ojalá tú destines entre un 10 y un 15% de tu capital, del capital de inversiones que tú tienes, a renta variable. ¿Ok? Porque piensa tú que la renta variable es la de mayor riesgo. mm, Entonces, cuando tú destinas ese capital, tú vas a poder tener un colchón del otro 85 o 90% que lo puedas tener en instrumentos mucho más o con menos volatilidad, renta fija o algún otro instrumento. Entonces la renta variable, un capital mucho más pequeño. Y a medida que tú vayas avanzando en el tiempo y en el proceso de ser un trader, uno puede ir aumentando mucho más y uno debiese tender a llegar igual a una proporción en torno a un 60-40 más o menos, pero ahí ya depende mucho del perfil de riesgo de uno. Si mm, uno es muy arriesgado, 60% renta variable, 40 fija. Si uno es más o menos moderado, 60 fija, 40 variable. Y si uno es conservador puro, uno puede mm, llegar a 20, 15% de renta variable o incluso menos a cero. mm. Pero ahí ya depende, es una decisión muy personal. Pero yo te diría que lo primero es empezar con este proceso destinando un poquitito, pero piensen que es aprendizaje y que todo eso van a ir recopilándolo y es una cuestión constante, no es de corto plazo. Mm. Genial. Súper, súper interesante lo que nos comentó. Yo creo que definitivamente vamos a hacer una segunda parte de este tema, porque da para mucho, ¿cierto? Así Oye, que, tenéis que leer el libro y por lo menos ver el sí, reportaje este de YouTube, porque te va a gustar, es muy entretenido. ya, genial, Lo único profesor. malo nomás es que está en inglés, pero con los subtítulos ahí de YouTube yo probablemente se pueda entender mucho mejor, pero es muy entretenido. Ya, genial, profesor. No Bueno, te voy a contar quién gana, pero imagínate quién es el mejor, pensando en un economista, en un ah, financiero, dueñas de casa, quién puede ganar de todo eso. No, te vas a dar cuenta que lo más importante probablemente es la parte psicológica y la gestión. mm, ya, profesor, genial. No sé, nos vemos en una próxima oportunidad. Así que cuídese mucho, que tenga buen fin de semana. Nos estamos viendo. Gracias a todos. Chao, Ryan.